Hey, ¿qué tal? La semana pasada vimos el STEM de diálogos y los ADR, así que esta semana nos toca ir con el STEM de efectos. ¿Pero qué es un efecto de sonido? Pues todo lo que no sea ni voz ni música. Pero la verdad es que esto es bastante general y además una definición muy pobre. Así que vamos a ver en concreto qué tipos de efectos de sonido tenemos en una película. Venga, vamos a ello. El primer tipo de efecto que vamos a ver son los PFX, que son las siglas de Production Effects, y son todos los sonidos que vienen del rodaje pero que no tienen voz. Si os acordáis del vídeo anterior, os dije que cuando tratamos los diálogos separamos todo lo que sea solo voz de lo que no tenga voz, y eso se lleva a efectos. Y aquí tenemos los PFX. Como ya dijimos en el vídeo anterior, si tenemos un plano en el que un personaje dice una frase al principio y luego se va caminando, esa frase se cortaría, se dejaría en diálogos, y el resto del plano que no tiene nada de voz se cortaría y se pondría en efectos, porque eso va a ser tratado como un efecto y es un ruido que nos funciona para contar lo que está pasando. Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship. Pero bueno, la idea general aquí es que cuando el sonido de un plano o parte de este no tiene voz, eso se separa y se trabaja como un efecto, y luego veremos por qué. Y hasta aquí, con estos primeros efectos, los PFX, y con lo que vimos en diálogos, llega la parte que nos viene del rodaje, que nos viene de la realidad, porque ahora sí que nos vamos a meter en la gran mentira del cine. Así que vamos con los efectos, y es que esta categoría es muy grande y algo ambigua, porque realmente un efecto de sonido es toda grabación preexistente que se coloca sobre la imagen de una película. En el substem que estamos tratando ahora mismo, estamos hablando de cosas concretas que normalmente suelen ir en sincronía con la imagen. Estamos hablando de un disparo, una puerta, un motor de un coche, pero también puede ser el sonido que produce un animal o, por ejemplo, la apertura de un sable láser. La característica que tienen los efectos es que suelen ser sonidos de corta duración que se utilizan puntualmente para marcar algo sonoramente o reforzarlo. Es decir, que son los sonidos que referencian lo que está pasando directamente en la acción. Pero entonces un sonido de lluvia o de viento o de mar, pues también es un efecto, ¿no? Sí, lo que pasa es que a esto se le suele llamar ambientes, porque este tipo de efectos se utilizan para transmitir una continuidad dentro del espacio que estamos viendo y para transmitir el fuera de campo, es decir, todo lo que no se está viendo en cámara. Así que si vemos una secuencia de una playa, el sonido de las olas, del mar y a lo mejor pues una tormenta sería un ambiente, porque nos está contando el espacio, nos está contando dónde estamos. Pero si una gaviota puntualmente chilla, eso sería un efecto, porque nos está narrando una acción concreta de un personaje dentro de ese espacio. Y la característica que tienen los ambientes es que suelen ser también sonidos de más larga duración, porque normalmente, pues si estamos viendo una secuencia en la que está lloviendo, el sonido de lluvia durará 2, 3, 4 minutos, mientras que un efecto, pues por ejemplo un disparo o abrir una puerta o un motor de un coche, durará a lo mejor 2 segundos. Pues bueno, los efectos y los ambientes normalmente se compilan en librerías de sonido, donde están catalogados por nombre y por descripción del tipo de sonido para que sean fácilmente localizables. Y luego estas librerías, salvo que sean de uso personal, se suelen comercializar, porque si nosotros tenemos, por ejemplo, una película como La vida de Pi, donde hay un tigre que se ha hecho digitalmente y ese tigre nunca ha estado en el rodaje, pues no va a sonar y necesitamos sonidos de tigre. Entonces tenemos dos opciones: o nos vamos nosotros con nuestro equipo de sonido a buscar un tigre y grabamos a un tigre real y luego metemos esos sonidos en la película, o compramos una librería de sonido que salga baratita, que tenga sonidos de animales, y buscamos un sonido de tigre y lo montamos sobre la imagen. Y esta es la causa de que muchas veces lo que oímos en una película sea exactamente lo mismo que oímos en otra película distinta, porque han comprado una librería y han montado el mismo efecto sobre dos películas distintas, cosa que podemos ver, por ejemplo, con el famoso chiste sonoro del grito Wilhelm. Pero hay un tipo de efectos de sonido que se graban específicamente y concretamente para cada película, serie o videojuego. Estoy hablando de algo que seguramente os suene: el
Foley, que además es el campo en el que más me he desarrollado profesionalmente. El Foley trata de darle vida y carácter a todo lo que está ocurriendo en la película, pero además también sirve como un doblaje de los sonidos que se producen en la película. Porque cuando nosotros quitamos los diálogos de una película para doblarla a otro idioma, pues todo lo que estuvieran haciendo esos actores no se va a oír porque va a estar mezclado con los diálogos, entonces ni oiremos sus pasos, ni el sonido de su ropa, ni las acciones concretas que hagan mientras están hablando. Por eso teníamos los PFX, porque eso lo separamos como un efecto y eso sí puede ir en la versión en la que se van a quitar las voces y se va a doblar la película. El Foley consiste, por tanto, en ir grabando en sincronía con la imagen, es decir, a la vez que se está reproduciendo la película, interpretar esos sonidos y esos movimientos que realizan los actores, tanto los pasos, la ropa, objetos que manipulan, cosas que necesitan una especial sincronía con la imagen. Y en esto es muy práctico, porque vosotros imaginaros, nosotros tenemos una secuencia en la que un personaje coge un vaso, lo pone encima de una mesa, coge una jarra, se sirve agua de esa jarra y luego bebe del vaso. Bueno, nosotros podríamos coger una librería de sonidos y buscar un sonido de vaso y buscar el sonido de vaso que suene exactamente con la fuerza con lo que lo está dejando, coger un sonido de jarra, que a lo mejor encontramos una de metal, pero la que tenemos es de cristal, pues hay que buscar una de cristal, un sonido de la servida del agua, hay que cortarlo, sincronizarlo con la duración exacta para que al ojo funcione, frente a coger ese sonido y grabarlo en directo sobre la imagen. Es muchísimo más rápido y es muchísimo más eficiente y además representa la intencionalidad con la que lo están haciendo los actores. El artista de Foley, que es la persona que interpreta este tipo de sonidos, tiene que entender qué está sintiendo el actor cuando está haciendo lo que hace y tiene que representar estos sonidos de una forma que encajen con lo que estamos viendo en la imagen. Y por eso el Foley se graba en salas que están llenas de cacharros por todos lados y que parecen un poco como un basurero, porque tienes que tener de todo para hacer todos los sonidos posibles que puedan aparecer en una película. Y por eso se le conoce también como efectos sala, porque se graban en una sala que está especialmente preparada para eso. Y repito, es mucho más práctico que si nosotros, por ejemplo, tenemos una escena en la que cogen un arma, la cargan y disparan, pues en vez de estar cortando esos efectos, hacemos toda la acción de coger el arma, cargar el arma y la grabamos en sincronía con la imagen, y luego ya el disparo pues no es muy práctico disparar dentro de una sala, entonces ahí sí cogeríamos un efecto de librería de una pistola del mismo modelo que vemos en la película. Pero aparte de este sentido práctico, el Foley también tiene un sentido narrativo y expresivo, porque con el Foley podemos modificar cómo suenan las cosas en la realidad. Imaginaros una película en la que hay un villano muy malo, muy malo, muy malo, y el actor que interpreta a ese villano a lo mejor pesa 60 kilos y su andar no da miedo, su expresión corporal sí da miedo, pero los sonidos que ese personaje produce no dan miedo. Pues en Foley podemos recrear unas ropas que suenen ásperas y que suenen agresivas, podemos recrear unos pasos que suenen pesados y amenazantes, y podemos modificar cómo iríamos eso y transmitir una sensación sutil de amenaza cuando aparece ese señor de 60 kilos poniendo cara de malote. Y por supuesto, dentro de esto está la contribución a la gran mentira del cine. Porque imaginaros, por ejemplo, una película bélica medieval, una batalla dentro de esa película. Pues a ti, como productor de esa película, no te interesa demasiado que haya un montón de gente por ahí correteando y pegándose con armas y armaduras reales, por dos razones. Una, es muy caro, y dos, alguien podría perder un ojo. En estos casos, entonces, la gente de los departamentos de arte y de vestuario, que son gente muy maja, idean la forma de hacer armaduras de otros materiales, armas de madera o de plástico, que obviamente pues no van a sonar a metal porque no son de metal, pero son más baratas y se pueden pintar para que parezcan reales. Así que luego te llega una película en la que se ven un montón de armas no letales que en realidad están pintadas, están muy bien pintadas y parecen de metal, pero no son de metal. ¿Y qué haces? Pues grabas sonidos de metal en sincronía con la imagen para que la gente, cuando vea la película, crea que eso es metal de verdad y que eso son armaduras y son espadas chocando entre ellas. Y con el Foley cerramos la parte del stand de efectos. La semana que viene veremos las músicas y el M+E, así que si no queréis perderoslo, os recomiendo que os suscribáis al canal. Y también me podéis dejar un like y un comentario, que yo me voy yendo ya hasta la semana que viene. ¡Un besi!